del derecho y del revés. Hoy con Abel Marín. ¿Podrías explicarnos qué es un testamento y cuál es su relevancia? Por supuesto, un testamento es un documento legal en el que una persona dispone o indica, da instrucciones de cómo quiere que se reparta su patrimonio cuando él fallezca. En este sentido, normalmente se hace ante un notario, que es lo más seguro jurídicamente. ¿Qué tipos de testamento existen en España y cuál recomendarías? Los testamentos en España vamos a hacer dos distinciones. Técnicamente están los testamentos abiertos, los cerrados, los hológrafos, que son los manuscritos, pero eso es técnicamente. Lo importante es el contenido, porque es infinito las posibilidades. El problema está en que la mayoría de personas no piensan detenidamente esto, acuden a un notario y se aplican pues, plantillas, estándares que valen para casi todos, pero que no solucionan nuestras verdaderas inquietudes y sobre todo en algunos casos incluso nos complica la vida de esa sucesión, de esa herencia. Bueno, complica la vida a los herederos, incrementa las pugnas, hay conflictos de interpretación de lo que se quería decir o de cómo se va a repartir el patrimonio, porque no hay dos patrimonios iguales, ni dos familias iguales. Por lo tanto, las características del testamento debe de ser algo bien pensado, meditado, redactado correctamente, con pulcritud jurídica para que no haya fallos de interpretación. ¿Qué sucede si alguien fallece sin haber hecho testamento? Pues si alguien fallece sin haber hecho testamento, se le declara a los herederos legales, pero esto muchas veces es un follón, porque genera conflictos. Genera conflictos porque no hay dos familias iguales y genera conflictos porque no hay dos patrimonios iguales. Y además les supone una carga a esos herederos de tener que hacer la declaración de herederos ab intestato, que es un acta notarial que se debe de firmar ante un notario del domicilio donde falleció la persona, con dos testigos y esperarnos un mes, además que tiene un coste más elevado que hacer un testamento, que es más barato. ¿Qué es la legítima y quiénes tienen derecho a ella? La legítima es una porción de nuestro patrimonio que, curiosamente, la ley nos prohíbe decir a quién va. La tenemos que reservar siempre a nuestros herederos forzosos. ¿Y quiénes son nuestros herederos forzosos? Pues en este orden nuestros hijos y descendientes, es decir, si tenemos hijos y nietos, pues hay que reservarlas a ellos. Si no tenemos hijos y nietos, ojo, también tenemos legítima de los ascendientes, padres y abuelos. Y siempre hay que reservar una porción a nuestro cónyuge, marido o esposa. Para quitar la legítima solo podemos hacer que desheredar a una persona. ¿Es posible desheredar a un heredero forzoso? Y desheredar a esa persona, a ese heredero forzoso, si es posible. Se hace mediante testamento, diciendo en nuestro testamento a quién desheredamos y los motivos por cuál lo hacemos. No podemos hacer una desheredación así sin explicar el porqué. Cuestión diferente es si esa desheredación va a poder ser efectiva. Y aquí, desgraciadamente, tenemos que hacer la advertencia de que no siempre es efectiva. Es más, muchas veces, más veces que es no efectiva que va adelante. ¿Por qué? Por dos motivos. Primero, porque nuestra jurisprudencia es muy restrictiva. Y entonces esas causas tienen que probarse. Y la segunda cuestión es porque se invierte la carga de la prueba. La persona que ha sido desheredada no debe de probar que no se cumplen las características o las condiciones de esa desheredación. Simplemente con decir que está en contra y que no es cierto, le basta. Y tendrán que ser el resto de herederos los que prueben que sí que era cierta las causas que decía el testador. Maltrato, vejaciones, maltrato psicológico, atentar contra la vida de la persona, injuria, es decir, cosas realmente muy graves que se han de probar. Por lo tanto, las desheredaciones sí que pueden hacerse, evidentemente, pero hay que prepararlas bien en vida, preparar y dar armas para el resto de herederos que sí que puedan probar que había causa, porque si no quedará ineficaz. Y para finalizar, ¿qué impuestos deben considerarse al recibir una herencia? Al recibir una herencia se debe de considerar el impuesto de sucesiones y donaciones principalmente. Este impuesto es un impuesto muy similar en características y naturaleza al impuesto de la renta, es decir, es un impuesto directo que se grava a cada uno de los herederos en función de lo que reciben.
Cada uno puede recibir cantidades diferentes, bienes diferentes, y es creciente y progresivo como la declaración de la renta. Es decir, el que recibe 100.000 en herencia no paga el doble que el que recibe 50.000, aunque ha recibido el doble, puede pagar más porque es un impuesto creciente. Y además es un impuesto que lo gestionan las comunidades autónomas y hay diferencias importantes. Es importante, cuando esperamos una herencia, planificar el tema fiscal. Y además hay otro pequeño impuesto que a veces es más elevado que el impuesto de sucesiones, y es el impuesto de plusvalía municipal. Y ese solo afecta a la parte de la herencia que son bienes inmuebles urbanos, pisos, locales, solares, naves industriales, etc. La planificación fiscal es muy importante. Tampoco seamos alarmistas. Hay que mirar cada uno lo suyo. Y no me vale lo que el vecino pagó en su herencia. Tenemos que mirar la nuestra, la que nos afecta a nosotros.